Hola, soy Mari Carmen Pastor y hoy vengo a hablarte de un tema que es la inseguridad. Esa inseguridad que muchas veces nos acompaña en momentos o etapas de nuestra vida y que va a marcar nuestra forma de funcionar. Esto iría bastante ligado al vídeo anterior, hace 2-3 semanas que colgué, sobre el tema de la autoestima. Va muy ligado a la autoestima, a la confianza. Es como un tándem que va a hacer que nos movamos mejor o peor, más sueltos o menos sueltos en nuestra vida y en nuestras relaciones. Bien, entonces, ¿de dónde procede la inseguridad y cómo se construye? Pues de nuevo te diré que se construye en la niñez. Prácticamente toda nuestra base como seres humanos, como personas, se va a construir en los primeros años de vida, incluso en el embarazo, en ese lugar en donde ese feto se ha ido formando y ha ido escuchando qué se espera de él, escuchando si es bienvenido, si es bienvenida, si hay mucho conflicto en la familia. Sería como la planta, esa planta con tierra en donde vamos a plantar una semilla, ¿vale? Esa semilla sería el óvulo, y ese espermatozoide que se unen y se implantan en el útero de la madre. Pues esto sería un poco como la planta, la tierra, ¿no? De alguna manera. Entonces, si ese entorno donde yo me formo, crezco, me desarrollo, es un lugar seguro, es un lugar donde yo me siento segura, voy a generar una seguridad y una manera de funcionar mucho más sana que si yo me muevo de manera insegura. En el bebé se ve claramente cuando hay vídeos de madres con niños cómo ese bebé se va, ¿vale? Físicamente se va, mira a mamá y si tiene el convencimiento de que mamá no se va a mover de ahí, va a poder irse un poco lejos y luego volver con mamá. Entonces, ese ir y volver es lo que va a generar pequeños lazos de seguridad en ese vínculo materno o en ese vínculo paterno de familia en el que el niño o la niña se van a mover. Pero ¿qué pasa cuando la seguridad o el entorno donde ese niño nace o esa niña nace no es un entorno seguro? ¿Qué se entiende por entorno seguro? Evidentemente, pues que tenga las necesidades cubiertas, que tenga un lugar caliente donde dormir, que tenga una casa y unos padres que lo acojan, pero hay más todavía, ¿no? Esto sería como la base, lo que se puede percibir, pero hay como mucho más, que es esa parte sutil, esa parte inconsciente de cómo se mueve mamá y cómo se mueve papá, cómo se mueven las mamás o cómo se mueven los papás. Lo incluyo porque es interesante que estamos en unos tiempos en donde el concepto de familia se ha ampliado, ¿vale? Tenemos el tradicional, el de siempre, papá, mamá y los niños, y también hay esos entornos en donde hay 2 mujeres, 2 hombres. Bueno, al final, mientras haya lazos de amor, sigue siendo una familia. Entonces esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Bien, entonces ese niño o esa niña, imaginaros que tiene un entorno en donde recibe un mensaje de amor, pero luego recibe un tortazo, o recibe una sonrisa, pero luego seguidamente le viene un grito, o le viene una palabra de reproche, o una palabra dura, o un insulto, o algo que haga daño a ese niño, ¿no? O a esa niña. Todo eso generará una inseguridad interna de no saber qué está pasando fuera. Todos necesitamos tener un mapa de ruta donde movernos. En PNL decimos que el mapa no es el territorio, ¿vale? El territorio es todo lo que podemos ver, en donde nos movemos, pero el mapa es con aquello que yo leo lo que va pasando. Entonces, ese niño o esa niña generará un mapa que irá construyendo y escribiendo a medida que vaya viviendo. Por ejemplo, vale, si lloro, mamá me hace más caso. O si lloro, mamá no me va a hacer caso, así que da igual que llore. Entonces, quizá ese niño o esa niña aprende a no llorar, ¿vale? Por ejemplo, si se equivoca y mamá le reprende siempre. O si se equivoca y mamá le dice no pasa nada, sigue haciéndolo, prueba más y ya verás cómo al final te sale bien. Esos mensajes que vayan acordes con lo que está pasando, con lo que se dice y con lo que no se dice, es lo que va a construir esa seguridad o esa inseguridad en el niño. Entonces,
Entonces por ahí vamos a ir haciéndonos mayores, vamos a ir tomando pequeñas decisiones, ¿no? En esas decisiones del colegio, en esas decisiones con amigas o amigos, en esas decisiones de nuestro grupo o de nuestra escuela, nuestros trabajos de escuela. Vamos a ir tomando decisiones que nos generarán inseguridad o no en función de cómo hayamos sido validados, en función de cómo hayamos sentido que papá y mamá nos validan. ¿Vale? Entonces, digamos que al final la falta de seguridad está ligada absolutamente, ¿vale? Ligada a la autoestima y la confianza. Si yo tengo un nivel de autoestima alto, si yo tengo un nivel de confianza alto, seguramente seré una persona segura en mis decisiones, en mi camino de vida, en lo que creo, en lo que quiero, en lo que despliego y en lo que hago. Así que imaginaros todo lo que conlleva a nivel externo, todo lo que conlleva las heridas internas y cómo los patrones, los mapas de vida que yo llevo van a marcar cómo me voy a mover afuera. Entonces, esto me pone un poco en contacto con el tema del juicio, con evitar juzgar fácilmente a los demás, porque normalmente una persona insegura, debajo de toda esa inseguridad, lo que va a tener va a ser muchas heridas, muchas faltas de validación, muchas faltas de consenso, muchas faltas de sostén a nivel físico o a nivel anímico. En si yo he sentido que me sostenían en mis dificultades o no he tenido a nadie que me sostuviera. Entonces eso también va a marcar que yo o me ponga en un nivel de seguridad muy alto porque tengo que salir sí o sí, o bien, dependiendo de mi mapa o dependiendo de cómo sea, lo que va a hacer es que se genere un carácter o una manera de hacer insegura. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a detectar que somos personas inseguras? Pues muchas veces vamos a poner el peso en las decisiones o en lo que dirán los demás, ¿vale? Cuando me importa más lo que dicen otros de mí que lo que yo pienso de mí misma, tengo un problema, porque empiezo a dejar mi vida como una veleta a lo que va pasando fuera, ¿vale? A lo que creen de mí. Imaginaros, por ejemplo, que alguien dice de mí que soy una persona, pues no sé, que soy muy volátil o que soy muy consumista. Entonces yo, en función de eso, voy a ir modelando mi forma de hacer, porque yo no voy a tener una opinión sobre mí, sino que voy a funcionar en función, valga la redundancia, de aquello que digan los demás de mí. Entonces siempre voy a tener el foco puesto hacia afuera. Por tanto, mi foco no estará en mí, sino que estará hacia afuera. Y esto generará muchos vientos. Imaginaos que yo estoy en un río y hay un remolino y hay una corriente que va para todos los lados. Mi barca seguramente va a dar muchas vueltas, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy a merced de esos vientos o a merced de esa corriente. Pues en la vida funciona un poco igual. Cuando yo estoy a merced de todo lo que me dicen los demás, de todo lo que los demás piensan de mí, debido a esa inseguridad que tengo, no voy a caminar mis pasos, no voy a caminar mi vida, voy a caminar en función de lo que los demás crean que tengo que hacer, ¿vale? Entonces, esto es un terreno bastante peligroso, porque entonces acabaremos reprochándole a los demás o a otra persona con la que hayamos puesto mucho peso o mucho poder, vamos a reprocharle con el tiempo todo eso que hemos dejado de hacer por el otro, ¿vale? Entonces, como que miremos esto, porque realmente es tomar responsabilidad ante lo que a mí me pasa. Con eso de que me cuesta decidir o que me cuesta hacer camino y pensar y valorar qué quiero en mi vida, ¿no? Y ahora vamos a hacer algunos tips respecto de este tema, ¿vale? Entonces, una de las cosas importantes es que observes qué necesitas en cada momento, en cada etapa de tu vida. Si tus necesidades las estás atendiendo, las estás escuchando. Porque si no escuchas tus necesidades, acabas haciendo lo que los demás te van a decir que hagas. No vas a tener una opinión propia de cuál es el siguiente paso. Bien, entonces, aquello que preguntarías a los demás, pregúntatelo primero a ti misma. Sabéis que hay personas, no sé si es tu caso o no, pero si estás escuchando algo, quizá algo te resuena,
que tienen mucha tendencia a que cuando quieren decidir algo se lo preguntan a todo el mundo que conocen o a todos sus seres importantes, ¿vale? ¿Y esto qué pasa? Que hace que dejes de estar en el centro de lo que tú quieres, pierdes el norte porque te escudas en todo aquello que te están diciendo. Entonces, por ahí ya te han dicho tantas cosas que ya no sabes qué es lo que quieres. Sería, si lo pudiéramos comparar con algo, sería como cuando olemos un perfume, ¿sabes? Cuando vas a una tienda y te dejan oler una colonia y tienes que comprar un regalo para alguien, hueles la primera colonia y la hueles bien, hueles la segunda y la hueles bien, hueles la tercera y ya empiezas a tener un poco de mezcla, pero cuando ya hueles la quinta, la sexta o la séptima, ya tienes un batiburrillo en la nariz que ya no sabes lo que estás oliendo. Entonces esto es lo mismo. Si yo me dedico a preguntar a mucha gente qué opinan sobre lo que tengo que hacer, voy a perder el norte de lo que yo quiero, ¿vale? Entonces esto es importante. Si tú le preguntas algo a alguien sobre ti, importante que también te lo hayas preguntado antes a ti misma, ¿vale? Y en función de lo que tú sientas, dejarte sentir y luego ir a preguntar, pero sopesar eso que te está pasando en relación a lo que quieres averiguar, ¿no? Entonces, otra cosa importante, si eres una persona insegura, es que empieces a tomar pequeñas decisiones sin preguntar a nadie, que te atrevas a no preguntar, a preguntártelo a ti misma, ¿vale? Y a tomar pequeñas decisiones en un corto periodo de tiempo, o sea, que seas como más rápida a la hora de decidir cosas, porque esto va a generar confianza, va a generar un trabajo con la confianza. Entonces, por eso es importante que vayas tomando decisiones más pequeñas en un principio y luego más grandes, para que vayas sintiendo que confías en ti misma y que por tanto tú vas ganando en seguridad en torno a tus decisiones. Al final, una decisión sí que puede cambiar evidentemente el rumbo de la vida, ¿no? Muchas veces nos encontramos en cruces de caminos que van a hacer que, dependiendo del camino que cojamos, se cierren otras puertas, y esto es una realidad. Pero también la vida está llena de decisiones, está llena de cosas que cogemos y cosas que dejamos, porque todo no lo podríamos coger. Imaginaros que yo tengo aquí un montón de muñecos, por decir algo, por poner una imagen, y quiero coger 20, no puedo coger 20, solo podré coger 4, los que me quepan en los brazos, los demás los tengo que dejar ir. Y esto al final es como el camino de la vida, tendré que dejar ir cosas para decidir y abrir otras puertas, o abrir algunas puertas y cerrar otras. Y esto es el camino de ser adulto o adulta. Hacerse mayor significa eso, significa ir tomando decisiones sabiendo que a veces estarán acertadas y a veces serán algo equivocadas, pero da igual, al final son como atajos de ese camino central, en donde es como, diríamos, como mi misión de vida, y hay veces que me puedo desviar y volver al camino. Entonces, bueno, relativiza también un poco en ser valiente en tomar decisiones, ¿no? Y este sería el último tip, ¿no? Toma valentía y camina de la mano del miedo. El miedo es bueno, es prudente, nos mantiene en prudencia, nos mantiene alerta, un poquito, pero cuando es mucho es cuando nos bloquea. Entonces, normalmente de la mano de la inseguridad suele ir el miedo, son compañeros de viaje. Entonces, si yo soy muy insegura, lo más probable es que haya mucho miedo a mi lado también, ¿no? En este camino, en esa forma de hacer. Entonces yo aquí te diría que tomes vasitos, chupitos de valentía para ir tomando decisiones que te lleven a hacer pequeños cambios y eso te lleve a grandes cambios. Como siempre digo en terapia, podemos recibir muchos consejos, podemos ver muchos vídeos, podemos estar en sesiones de terapia con un terapeuta, pero al final la vida pasa fuera, la vida pasa contigo, la vida no pasa en una sesión de terapia, la vida no pasa en un vídeo que puedas ver en un momento dado, te puede ayudar, te puede pistar, pero al final, si yo, por ejemplo, imaginaros que estoy estudiando inglés, solo voy a saber si sé hablar inglés si me pongo a hablar con una persona inglesa o si me voy a un país de habla inglesa. Es ahí donde voy a ver si realmente sé hablar inglés. Esto es un poco lo mismo. Si yo necesito saber dónde está mi punto de seguridad o en qué nivel está mi seguridad, tendré que ponerme en juego.
tendré que ponerme a caminar con eso, porque solo desde la práctica voy a saber cómo está mi nivel de seguridad en torno a esto. Así que recuerda, observa qué necesitas en cada momento, escucha tu necesidad. Aquello que le preguntarías a otros, pregúntatelo primero a ti misma o a ti mismo y luego si quieres pregunta, pero quédate primero con aquello que tú querrías o con aquello que tú harías de manera valiente. Empieza a tomar pequeñas decisiones y tómate dosis de valentía y dale la mano al miedo para ir caminando en esa vida, en ese camino, en ese proyecto de vida que seguro que tienes y que es muy bonito, muy esperanzador y que al final puede llevarte a un lugar precioso que solo tú sabes hacia dónde quieres ir o llegar. Así que, bueno, espero que te haya servido este vídeo. Sígueme en mi canal, comparte, dale like y si te ha gustado, nos vemos en próximos vídeos. Gracias.